formado de varios otros mundos, de varias otras realidades. Es darnos la oportunidad de estrechar y abrazar nuevas miradas y dar la esperanza. Con esta esperanza de que la palabra, hablada y escrita en cualquier lengua, sean guía, o sean guía para un mundo más habitable y humano, les damos la bienvenida a la celebración que ha preparado la Biblioteca Vito A. Aguirre Chávez del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En esta ocasión con la temática literatura y diversidad lingüística. Iniciamos entonces, Viles, la literatura indígena en el estado de Hidalgo. A continuación, daré la lectura a la semblanza del maestro Avilés. El maestro Alberto Avilés Cortés es originario de Pochindeje, municipio de San Salvador en Hidalgo. Es licenciado en Sociología y maestro en Antropología Social, con diplomados en programas y procesos educativos y educación para los medios y México. Ha impartido talleres, cursos y conferencias en seminarios, congresos, coloquios sobre educación comunitaria y literatura indígena, gestión y desarrollo comunitario e investigación participativa, gestor de proyectos educativos, culturales y productivos en las regiones del Valle del Mezquital, Huasteca y región oriental del estado de Hidalgo. Ha sido productor del programa radiofónico Voces en un mundo de colores y conductor de los programas televisivos Mi Pueblo, Mi Lengua y Raíz de mi Tierra. Galardonado con la Orquídea de Plata, con el Premio Estatal de Artes y Tradiciones Populares de Hidalgo y con la Medalla al Mérito por la Diversidad Cultural. Es autor de varios, coordinador y editor de diferentes discos de festivales de Huapango en el estado de Hidalgo. Es coordinador general de la revista Mayajuel, editor de más de 20 libros sobre temas hidalguenses, bajo el sello Ediciones Mayajuel, historia regional, textos de archivos, cuentos, poesía, biografías, diccionarios y vocabularios en la lengua indígena. Sin más preámbulo, bienvenido maestro, le cedo la palabra. Pues gracias por la invitación, de verdad es un gusto estar compartiendo pues estos espacios ahora desde vamos a platicar sobre un tema que nos atrae, un tema que siempre ha estado presente y también pues sobre la mesa y en inquietud por los pueblos y las comunidades indígenas, no solamente del estado de Hidalgo, sino también pues de toda la República Mexicana, que es precisamente sobre la literatura indígena. En este caso vamos a abordar la literatura indígena en el estado de Hidalgo. Perspectivas. Primero daremos algunos datos sobre los pueblos indígenas, las lenguas indígenas, las culturas indígenas en el estado de Hidalgo, muy breve. Después abordaremos una serie de presentaciones de portadas de libros, discos, revistas que se han publicado hasta hace pues algunos días. Y finalmente pues daremos algunas conclusiones para posteriormente abrir el espacio para preguntas. A nivel general comentamos para tener un conocimiento y un marco teórico e histórico que aquí en el estado de Hidalgo contamos con tres grupos, tres culturas indígenas predominantes. Una de ellas pues es la cultura náhuatl, la lengua náhuatl, que estamos hablando de 245,000 más o menos hablantes de esta lengua y ubicados principalmente en la Huasteca hidalguense. Constituyen a esta región, mencionando algunos: San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla, Huautla, Atlapesco, Tlanchinol, Yahualica, Guasalingo, Xochatipan. Estos son los municipios donde están asentados principalmente los hablantes de la lengua náhuatl. No, sin embargo, también hay en la Sierra Alta municipios como Tlanchinol, municipios como Tianguistengo, municipios también como
Tepehuacán de Guerrero. Ahí, Chapulhuacán, encontramos también hablantes de la lengua náhuatl. Y de Acasochitlán, nada más que ellos se autodenominan como hablantes del mexicano o el mexica. Entonces, estamos hablando de 245,000 hablantes. Otra de las segundas lenguas predominantes aquí en el estado de Hidalgo, pues es el otomí, en sus variantes ñuju o ñañú. De ellos estamos hablando y nos los refiere 125,000 hablantes de esta lengua. Principalmente están ubicados en el Valle del Mezquital, son 29 municipios que van desde Tepeji del Río hasta Zimapán, pasando por Nicolás Flores, Santiago de Anaya, San Salvador, El Arenal, hasta la Teotlalpan también. Entonces, en estos municipios pues están asentados la mayor cantidad de hablantes de la lengua ñañú. En su importante se encuentra en la Sierra Oriental, principalmente en los municipios de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, y también en municipios como Tulancingo, en Santana Huitlalpan y en Acasochitlán, con su variante de ñuju o otomí o ñato. Son estas algunas de las variantes y las autodenominaciones que se manejan por parte de los mismos hablantes. Tenemos otro gran grupo también, cultura y lengua, que son los tepehuas, y que ellos están ubicados específicamente en Huehuetla y principalmente en sus barrios, en los barrios más antiguos, Cuauhtémoc o el barrio Aztlán, y últimamente se han formado algunos otros barrios, pero pues de ellos estamos hablando alrededor de 1818 hablantes. Prácticamente pues se mencionaba por ahí en algunas investigaciones menos de 100,000 hablantes de alguna de las lenguas indígenas. Estamos hablando que van camino a la pérdida. Esperemos que no sea así. Nuestra lengua y nuestra cultura tepehua pues tiene 1818 hablantes. También hay pues lo que se le conoce o se le llama las lenguas huéspedes, que estamos hablando del zapoteco, del mixteco, del maya, inclusive en Pachuca, en sus distintos barrios. De ellos, pues los mixtecos y zapotecos andan alrededor de 650 hablantes. Entonces ya pudiéramos considerar que también pues es una cuarta lengua también predominante aquí en el estado de Hidalgo. Con este panorama pues, que tenemos, pues vamos a continuación pues a ver sobre la cuestión de la producción literaria en el estado de Hidalgo. Vamos a hacer pues la presentación de las portadas de muchos de los libros que se han editado. La literatura náhuatl de la Huasteca, y pues aquí nos encontramos con vamos a empezar con las gramáticas, manuales y vocabularios. Uno de ellos, pues es uno de los autores prolíferos, pues es el maestro Marcelino Hernández Beatriz. Él es de Cruzica, de una comunidad de allá de Xochatipan, y él pues le ha apostado diccionarios y gramáticas para estudiar sobre todo la lengua de allá de la comunidad de Cruzica. Entonces nos presenta dos libros, un vocabulario náhuatl español de la Huasteca hidalguense, editado allá por el 2000-2001. Está también el manual para aprender náhuatl, es otro documento importante que elaboró y editó el maestro Marcelino. Hay otro vocabulario por los años 70, es el vocabulario náhuatl español, español náhuatl de la Huasteca, y fue una compilación
de varios lingüistas, de varios profesores. Está Eustaquio Celestino Solís, Julio Miranda, San Ramón, Marcos de la Cruz y Filegonio Cienfuentes Ruiz. Muy interesante este documento. Está también otro material que editó por los años 1990 el maestro, el profesor Nelvi Ramos Sánchez, sobre una metodología de la enseñanza del idioma náhuatl para hispanohablantes. En ocasiones, pues, hay personas que nosotros no sabremos, queremos estudiarla o queremos hablarla o queremos saber sobre la escritura de nuestras lenguas, y pues él propone esta metodología para aquellos que no son hablantes, pues puedan aprender un mínimo vocabulario y podamos pues manejar pues algunos conceptos y algunos términos sobre la lengua náhuatl. Hay otros más en relación con cuestiones de metodologías, en cuestiones de vocabularios, diccionarios. Sin embargo, nada más en esta ocasión mencionarles también en relación con conocimientos y saberes indígenas. El maestro Ildefonso Maya, aparte de ser un artista plástico, pues él se dedicó también a escribir obras de teatro, también a recuperar cuentos, mitos y leyendas, y también pues a hacer una compilación o estudio o investigación sobre las costumbres y, y tradiciones de allá de la cultura. En este caso, pues nos presenta un material, el casamiento indígena náhuatl de la Huasteca, costumbres y tradiciones de Hidalgo. El profesor Hilario también Hernández Francisco hizo una compilación también de saberes y conocimientos, que y publica un material, Creencias de la cultura huasteca. Son pues algunos de los materiales. Cuentos Tenec y Náhuatl de la Huasteca. Ahí está José Cerda Cepeda, también muy interesante este material. Y ya no se diga más también del padre José Barón Larios, él pues andando en las comunidades predicando la cuestión de la religión católica. Sin embargo, pues él anduvo en las comunidades y convivió con la gente, pero el interés también de él fue la recuperación de la tradición oral. Entonces, este libro magnífico que son tradiciones, cuentos, ritos y creencias nahuas, una compilación del padre José Barón Larios. Ojalá, es un material poco, pero ojalá quien esté interesado en este material pues pueda encontrarlo en las bibliotecas, o también lo editó este, el Instituto Cabañas. Otros materiales que llaman la atención sobre la escritura y la cultura o la historia de los nahuas, pues está Yo soy indio, de Julio Ortega. Es un librito de escasas 30 páginas que se lee corrido en una sentada y que es de la cuestión indígena. Lo editó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Está otro, Crisóforo Sánchez Trujillo, personajes, celebraciones y lugares de la Huasteca hidalguense, editado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Es un material interesante también. Hay otro material, en el caso de Guasalingo, Cosas de Guasalingo, de Patricio Vargas Mendoza. Recupera pues un poco de la historia de Guasalingo, pero también de sus costumbres y de sus tradiciones. Material que debe de estar pues en la biblioteca de quienes estén interesados en estudiar sobre nuestros pueblos y culturas indígenas. A grandes rasgos y solamente sintetizando, últimamente se han publicado por parte, voy a mencionarlo, de la Secretaría. Hemos editado la colección Cuextecatl,
que comprende tres libros, uno de Recuperando el hombre, el Señor de los Truenos, recupera cuentos, mitos y leyendas, y también pues está de aquellos que escriben en lenguas. Es un libro que recupera los mismos nahuablantes que están estudiando y que han estudiado la lengua en su escritura, y también pues hacen una serie de reflexiones de por qué escribir la lengua y la función de las lenguas indígenas. Se publicó también otro libro de Chicomezochitl. Es un mito, un mito, un ritual que se lleva a cabo allá en Huautla, cuando están los elotes en la milpa. Se hace un ritmo, nos da los frutos, y entonces se hace esta investigación para registrarla y que quede memoria de este ritual que todavía en nuestros días se lleva a cabo en Huautla y en algunos otros municipios de la Huasteca. Están disponibles en la Secretaría de Cultura a un precio muy módico. Se pueden conseguir en el Teatro Hidalgo. Se editaron también de la colección Cuestecatl otros dos discos de un festival que se llevó a cabo aquí en Pachuca hace 2 años. Las canciones, en este caso, pues hicimos un poco presión a los tríos de la Huasteca, y pues vinieron para acá en Pachuca y se presentaron, pero la presión que hicimos con ellos es de que crearan sus propias canciones, sus propios sones y sus propios guapangos, o también que fueran de recuperación, y se grabaron. Entonces también están disponibles dos discos de la colección Cuestecac. Hay otra colección por parte de la colección Badi. Badi es una palabra en otomí que significa sabio. eh, Algunas gentes dicen pues son los curanderos, o son los brujos. Sin embargo, para nuestra cultura, desde nuestro punto de vista de nuestras culturas, pues son los sabios, los conocedores, los que saben técnicas, los que aconsejan a los jóvenes, los que aconsejan al pueblo, los que saben de danzas, los que saben de ritual, del costumbre. Y entonces de ahí que se le haya puesto a esta colección, y se editaron pues alrededor de 5 materiales. Entonces también están disponibles estos materiales. Bueno, ahora pasamos a la literatura tepehua de la Sierra Oriental de Hidalgo. Decíamos que ellos están ubicados, los tepehuas están ubicados allá en Huehuetla y en sus distintos barrios. Últimamente por la migración, pues hasta en Pachuca los podemos encontrar, o hasta la mayor cantidad de hablantes se encuentran allá en Huehuetla. Y vamos entonces a ver sus materiales que han producido. Llama la atención precisamente que uno de los primeros materiales que me encontré andando por Huehuetla, pues que haya sido pues el Nuevo Testamento traducido al tepehua. Y este es un material que se imprimió y que se tradujo por los mismos hablantes del tepehua del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, el Nuevo Testamento ahí. Después veremos de por qué esta situación. Otros materiales en los diccionarios en tepehua. Está el diccionario tepehua, Huehuetla Hidalgo, de Antonio García Agustín. Es un diccionario que él, aquí pone su nombre, Antonio García, pero le antecede también a un trabajo que se hizo en relación con lo que le decían allí ya en el 95, que anduve por Huehuetla. Entonces la gente decían, pues llegaron aquí las gringas, ¿no? Y entonces estas gringas pues se dedicaron a trabajar directamente con la gente en cuestiones de la recuperación de palabras, de vocabulario, de algún vocabulario en tepehua, y fueron alrededor de 4 o 5 señores que ellos, sin ser lingüistas, sin ser profesores, sin
sin tener estudios, sino solamente saber de estos vocabularios. Y estos vocabularios, pues ahí estuvieron. Después vinieron otros como don Santiago Barragán, y él continuó con ese vocabulario y agregándole más palabras. Y al final de cuentas también se agrega ya en los años 2000, este material fue editado en el 2012. Desde el 2005 más o menos estuvo trabajando este material Antonio García, recuperando todos esos vocabularios que le antecedí con algunos cursos que le dieron allá en Oaxaca por el Instituto Lingüístico de Verano, pues tuvo la posibilidad ya de sistematizar toda esta información y se publicó este diccionario Tepehua. También está otro maestro, otro profesor de allá del barrio Aztlán, que es el profesor José Leiva Barragán, y también interesado en la recuperación de la lengua y de la tradición, pues escribió un pequeño vocabulario en Tepehua ilustrado, son palabras y con sus ilustraciones. Entonces está también este material. En muchos de estos materiales sí quiero mencionar que son editados, pues son ediciones de autor. Hay un material que también se estuvo trabajando, en este caso por la Secretaría de Educación Pública, por el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, el CELSI, un material que pues es un material muy importante, es un vocabulario de tecnicismos jurídicos. Estuvo relacionado con una capacitación hablantes de las distintas lenguas de Hidalgo, en el caso de los tepehuas, otomíes, y nahuas y ñujus, se hizo una capacitación para que ellos se transformaran en peritos intérpretes. Entonces, sin tener conocimientos de términos jurídicos, se tuvo que elaborar este vocabulario de tecnicismos para que fuera usado por ellos en la capacitación, sobre todo por los términos y por el trabajo que iban a desempeñar ellos. Está también una monografía de Huehuetla, Macanilla, Sha Istukunti. Es una monografía muy breve de 12 paginitas, pero recupera de cómo fue el pueblo de Huehuetla en sus inicios. Hoy cuando uno va, pues ya es un pueblo grande, ahora sí, ya tiene sus calles, ya tiene sus pequeñas avenidas, está a la orilla del río, pero estamos hablando de los años 40, 50, y nos menciona ahí que antes todas las casas eran de paja o de lotemente, crecía el río Pantepec o río Huehuetla, y que pues el agua le daba por pasearse en las calles y en los caminos de ahí del pueblo, y arrastrando pues las casas de paja. O en ocasiones también nos menciona ahí en este librito que hubo en algunas ocasiones 2 o 3 quemas del pueblo, ¿no? Por el tipo de material que se utilizaba en la vivienda. Es interesante, sobre todo por el antecedente histórico. Pero también hay cuentos de tradición que vieron allá en los años 35, 40, y que me llamó la atención porque pues la gente mucho hablaba de las gringas, y eran lingüistas norteamericanas, y entonces ellas se habían dedicado precisamente a estudiar el Tepehua y a hacer estos vocabularios y a recuperar estos cuentos, mitos y leyendas, y ella se apoyaba directamente con los señores campesinos, que les decía yo, pues no tenía ninguna formación académica ni escolar, y sin embargo ellos se dedicaron a recuperar estos cuentos, mitos y leyendas. 1935, 1940, 1945, y uno de ellos es Pitalú Scout, es el conejo, y está también el Hukabi ya Ba Itz Axtum, que es el ratoncito huerfanito. Son esos materiales que muy difícilmente se pueden conseguir.
Ich cuento hu benken hu istapalai astai, el sapo. Muchos cuentos en relación con el agua. Sabemos que Huehuetle está a la ribera del río Pantepeco, el río Huehuetla, a que fueran cafetaleros y ahora comerciantes, pues anteriormente su vida estaba dedicada, obtenían sus alimentos del río, porque pues era un río claro todavía, el agua limpia, y había pues lo que ellos llaman los distintos tipos de pescados, las acamayas, que ellos les llaman las pintas, y también pues los ajolotes, y de ellos los acosiles o los acachichis, y entonces de ellos se alimentaban, ¿no? Sí, y entonces muchos de sus mitos, de sus cuentos, de sus leyendas giraban en torno. En alguna otra ocasión pues pudiéramos platicar sobre los tepehuas y sus mitos y sus cuentos. Pero bueno, está también Ishcuento Hu Puyush Chai Hu Chola. Puyush es una palabra casi castellanizada que quiere decir pollo y Chola es guajolote. Entonces, cuentos del pollo y el guajolote. Tenemos otros mató Hu Purru Chai Hu Pashni. Quiere decir, el cuento Purru es casi también castellanizado de burro y Pashni, pues el cerdo, ¿no? Entonces el puerco y el burro. Está la Catui, cuentos junta Talajananju, son cuentos en relación con el grillo. Son cuentos muy interesantes, de verdad, todavía son naturaleza con la cosmovisión y con la cosmogonía que tienen los tepehuas de la naturaleza. Sí quiero mencionarles de que estos cuentos, como les decía yo, pues fueron apoyados por las lingüistas norteamericanas y que al final de cuentas sí yo aplaudo y celebro que hayan apoyado a toda esta gente que no tenía pues alguna formación. Sin embargo, detrás de todo esto iba la cuestión evangélica. Shakai, Ishkan, Laka, Chacán de Huehuetla. Está Shacuento Hu Canoa, el cuento de la canoa. Entonces ustedes ya ven por ahí menciona sobre la canoa, de que un poco de la Biblia, ¿no? El Apocalipsis y toda esa cuestión. Esos serían libros editados. Últimamente también, pues la Universidad Intercultural de Tenango de Doria ha impulsado la edición y la publicación de materiales escritos en lengua también. Entonces se pueden acercar, pues, ahí a la universidad y pues encontrar varios de los materiales. Para continuar, pues, vamos a ver la literatura ñuju de la Sierra Oriental de Hidalgo. Les comentaba que los otomíes de allá de Huehuetla, San Bartolo y Tenango de Doria, ellos se autodenominan ñujus o la palabra otomí, y en el caso de Huehuetla y San Bartolo, la palabra ñuju. Y entonces, pues ellos también han publicado algunos de los materiales. Están las gramáticas y vocabularios, luces contemporáneas del otomí, gramática del otomí de la sierra. Este libro, luces contemporáneas, pues es una gramática. En sus primeras páginas está el, el Lizará, y ya después pues vienen una serie de palabras y su significado y su traducción también. Es un material interesante que fue publicado por el Instituto Lingüístico de Verano, que ya no se encuentra este material. Después hicimos una compilación por allá en el año 2000 de un vocabulario ñuju, apoyado precisamente por la gente de San Antonio el Grande. Me apoyé del Emiliano San Agustín,
Para recuperar este vocabulario, sobre todo me interesaba los nombres de los pueblos. Hay muchos pueblos que se llama San Gregorio, todos llevan sanes, San Esteban, San Lorenzo, San Gregorio. Y entonces en una ocasión pues nos sentábamos y les preguntaba de que anteriormente cómo se llamaban, o la gente grande cómo sabe o cómo ha escuchado o escuchó de sus abuelos de cómo se llamaban estos, que si tenían nombres en lengua. Y pues sí, efectivamente en lengua ñujo u otomí. Es interesante, es un material pues de escasas 14 paginitas. Están también la serie de folletitos apoyados por el Instituto Lingüístico de Verano. Está Dan Shambu Tsu Ra Toni Ra Ñuju Yuju. eh, pues es un vocabulario sobre el ñuju. Está un diccionario interesante, este diccionario, porque pues prácticamente recupera nombres de animales de allá de la sierra, ¿no? Están cuentos de tradición oral sobre los pájaros, sobre las gallinas, están otros materiales también editados, y estos sí ya se editaron por parte de la Secretaría. Pues está Unas palabras agradables en el Otomí de la Sierra, de José Naranjo Mendoza, y el de Emiliano San Agustín, Juegos de los Niños. Recupera precisamente los juegos tradicionales de allá de la sierra, y me llama la atención, por ejemplo, es el volantín que le llaman. Es un palo que se planta, más o menos tiene unos 80 centímetros en la tierra, y otro va atravesado, y entonces se montan uno de cada lado de los niños, y otros pues no usan la grasa, sino van a traer unas hojas de una planta, las meten en el hueco del palo que va atravesado, y entonces pues sirve como para que gire más ligeramente. Cuentos y mitos y leyendas y juegos tradicionales. Están otros materiales también, todos escritos en lengua sobre la enseñanza de, del, pues de cómo enseñar a los niños. También ahí en San Antonio, el primer libro, Yu Sui Bin Ha, sobre cómo llegó la revolución ahí en San Antonio el Grande. Ahí está una torre exenta, que les llaman torres de la iglesia, que son apartadas de la iglesia, y ahí en la ilustración pues está esa torre, pero también pues está la gente pues cuando estuvo armada con sus machetes y con sus rifles, y entonces pues relata precisamente de San Antonio el Grande. Está también Bebu Di Ho, es un librito que da recomendaciones de cómo cuidar el maíz y de las plagas. Está otro también, pues es una vivencia, una experiencia de cuando sale del pueblo, Yutote, Yu, Yoja y Mayabu, este librito. Y también hay otro libro interesante de medicina tradicional, plantas, medicina grande, Huehuetla, Hidalgo, Ñuju, Otomí de la Sierra. Y pues Enrique Romero Lascano, de San Antonio el Grande, Antonio Santiago y Cornelio Basilio. Son los autores nativos, originarios, hablantes de allá, y apoyados precisamente por el maestro Villavicencio de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que es un estudioso de las plantas y de los saberes y conocimientos de la naturaleza, y fue editado por la universidad. Después nos vamos ya a la literatura ñañú del Valle del Mezquital. Textos en ñañú del siglo XVI. Tenemos los manuscritos otomíes en la biblioteca Newberry y en la biblioteca de la Universidad de Princeton. Princeton. Este material fue una compilación de David Charles Ray,
él pues de Estados Unidos, pero se avecinó aquí en la comunidad de San Nicolás y casó con una de ellas y entonces pues ha dedicado prácticamente toda su vida a la investigación sobre la cultura otomí, sobre, sobre todo sobre de la historia y la evolución de la lengua, cómo ha ido evolucionando o cómo evolucionó la lengua otomí. Entonces, recupera pues documentos del siglo XVI, sobre todo ha dedicado muchísimos materiales, una persona que ha dedicado toda su vida. Él habla inglés, pero también pues aprendió la lengua de su esposa, que es el ñañú. Eh, Hay otro material también, Alonso Urbano, Arte breve de la lengua otomí y vocabulario trilingüe. Está en español, en náhuatl y en otomí, del siglo XVI. Seguimos, recopilación de canciones, música indígena otomí. Recuperó ahí en Cardonal, en Ixmiquilpan, con los pastores, las canciones de manera de tradición oral. Una novela sobre el Valle del Mezquital, La nube estéril, fue editada en 1952 por Antonio Rodríguez, un portugués que se avecinó después de que iba para el Brasil, hablando, él es portugués, es de Portugal. Sin embargo, pues allá tuvo que salir de su país en España y en Portugal, y entonces se migró con la entrada que les dio Lázaro Cárdenas y hicieron una parada en Veracruz de un día, entonces le dio oportunidad para bajar al puerto y ese mismo barco iba para el Brasil. Entonces, pues con esa tarde noche que pasó ahí en Veracruz, pues él se apasionó por México y su interés sobre la vida y obra de Antonio Rodríguez. Solamente mencionaré que él impulsó al muralismo, a Diego Rivera, a todos los muralistas, impulsó también la cuestión del periodismo cultural y pues escribió bastante obra, fue un analista de, de la obra plástica de los grandes pintores de México y publicó, nos tocó que en ese periodo se creaba el patrimonio indígena del Valle del Mezquital y le tocó estar por acá y entonces pues pasó pues algunos meses y escribió esta magnífica obra que es La nube estéril, un drama del Mezquital, dice, es una novela que pues todavía es muy vigente por los temas que menciona. Vocabularios y gramáticas del patrimonio indígena del Valle del Mezquital, del 50 al 60, está el vocabulario otomí de Tasquillo Hidalgo y otros de gramática otomí de Víctor Manuel Arroyo por parte del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital del 55. Hay otro, Cuadernos del Valle del Mezquital, Diccionario Castellano Otomí, castellano, también de ese periodo, en cuestiones de vocabularios. Menciono a grandes rasgos que todos estos materiales primeros de los años 50, de los años 40, pues fueron editados por gente, lingüistas que venían ya sea extranjeros de la UNAM, investigaciones culturales, folclóricas, en aquel tiempo se mencionaba así, y pues era gente que venía para investigar a los pueblos indígenas. Están estudios etnográficos sobre los otomíes del Valle del Mezquital. Mencionamos a Belardo Carrillo, una investigación que hace sobre el templo y convento de Ixmiquilpan y sobre los murales que están ahí. Están los otomíes, análisis de un grupo marginal, por allá en esas fechas. Está el Enigma Otomí de Ángel María Garibay Quintán, el padre Garibay, un estudioso de los otomíes. Y aquí nos deja un documento muy importante, ¿no? Está de Fernando Benítez, Los indios de México,
hay un apartado muy extenso sobre los otomíes del Valle del Mezquital. Y pues aquí está el libro clásico, Los otomíes del Valle del Mezquital, del maestro Raúl Guerrero, folclore. Agotados totalmente estos libros, pero ojalá se pudieran reeditar en algún momento, que son fuente documental importante para los habitantes, para los hablantes, y para los no hablantes, también para los interesados en estudiar a este gran pueblo. Este otro libro que también es una joya, etnografía del Otomí, de Jesús Salinas Pedraza, está en lengua y, y está, va a tener una joya ahí en su casa. Hay una recopilación de canciones también para los años 90, pues se dio que se formaron varios grupos para recuperar también producto de Raúl Guerrero que recuperó y Antonio y T. Mendoza que recuperaron canciones. Entonces ya gente nativa empezó a recuperar y a cantar estas canciones. Yatuju ñañú, cantos en ñañú, y está otro también, Yatuju ñañú, del grupo musical Huema. Tú, cantar, cantos en ñañú. Obra de teatro está La isla de los perros, de la maestra Leonarda Contreras Cortés. Muy poca obra de teatro se ha escrito y sobre todo en lengua. Tenemos poesía, La orquídea del mezquital de Trinidad Pérez Camargo. Él, pues no siendo ni profesor, a escribir poesía y también recuperó mucho cuento de tradición oral. Y en este librito que está totalmente agotado y que es inconseguible, ahí está pues de los años 40, años 50, años 60 todavía. Esta interpretación de los otomíes y del Valle del Mezquital. Otra obra magnífica que es de Francisco Luna Taveral, Otoncuicat Yansay, es Otoncuicat. Yo le preguntaba por qué Otoncuicat es una palabra en ñañú, en otomí. Dice, no, dice Oto de otomíes, Cuitca cantos, cantos otomíes. Y dice, fueron los otomíes quienes le enseñaron a hacer poesía a Netzahualcoyot. Y la característica de la literatura de los otomíes que es muy breve. Algunos dicen que son haikus, pero ese es como la cultura, la historia y la tradición de los otomíes de hacer y a la vida. Por ejemplo, ahorita que recuerdo, dice, el agua pasa, pasa, la vida pasa, pasa. Entonces, el agua pasa así como la vida no se detiene. Entonces, estas obras pues son magníficas. Está el canto al Valle del Mezquital, pues escrito en las distintas lenguas de Hidalgo. Está en ñañú, está en náhuatl, en tepehua y en ñuju, prácticamente en las cuatro de Hidalgo. Es un librito que escribimos allá por los años 2000, cuando estaba el concurso de la Orquídea de Plata en Santiago de Anaya. Con él participamos y obtuvimos la Orquídea de Plata. Abel Rojo Muñoz, de lo Rojo, de allá de Tasquillo, le dio también, siendo pues político, él le dio por escribir poesía y es una poesía muy bien lograda y traducida al ñañú. Está González también, él es un gran impulsor de allá de Orizabita, de la lengua y de la escritura. Están relatos sobre la vida de los ñañús, estos libros también interesantes de la maestra Donaciana Martín, de Victorino Barranco, sobre la vida del ñañú. Y pues también en cuestiones religiosas, el padre Guízar, que estaba ya en San Ildefonso y que estaba en la diócesis de Legión, apostándole a la cuestión de la recuperación de la tradición y el impulso de la escritura de la lengua. Abu Gri Ma Tangra,
dice, ¿a dónde vas, arañita? Es un relato que de tradición oral va de boca en boca y dice, ¿a dónde vas, arañita? Pues yo voy al monte. ¿A qué vas al monte? Pues voy a cortar un maguey. ¿Y para qué quieres ese maguey? Pues lo quiero para curar mi pie. ¿Y qué le pasó a tu pie? Eso lo voy a curar. Entonces, este es el tipo de literatura que anda pululando, que está en boca de los ancianos, en boca de la gente, en boca del pueblo. Está otro material, nuestro gran pensamiento, textos escritos a partir de un taller por niños. Está este libro también que escribimos allá ya hace un buen rato, en 1996-97, Levantando Sombras, que recupero pues, los saberes, los conocimientos de nuestros pueblos. Todavía se puede conseguir en algunas librerías. Está el material, estamos aquí, vivimos y hablamos, Vida Ñañú, del maestro Felipino Bernal, también es un libro muy interesante. Está Luces del Valle del Mezquital y está Alas a la Palabra de la señora Adela, de la maestra Adela Calva Reyes de San Ildefonso, que desgraciadamente pues hace algunos años murió. Sin embargo, nos legó bastante material muy interesante de los ñañús o otomíes de San Ildefonso. Cuentos otomíes, recopilado por lo que fuera la Dirección General, de lo que es la Dirección General de Educación Indígena. La riqueza de mi lengua, también una compilación del maestro Raúl Guerrero. Están relatos otomíes, lenguas de México, y está el grupo cultural de Cardonal, que recuperó cuentos indígenas de una convocatoria que se hacía entre distintos estados y de distintas lenguas. Y también ahí hay material del estado de escritores indígenas de Hidalgo. Diccionarios, vocabularios y gramáticas, lecciones en lengua y escritura, ñañú, ejercicios del maestro Felipino. Está el diccionario ñañú español, que ya lleva como unas 10, como unas 7 ediciones de este diccionario. Quien lo consiga es algo que llama la atención, también es un vocabulario de técnico, técnico, ñañú español, español ñañú, que editó la universidad. eh, Interesante también este libro. Está Breve Gramática del Idioma Ñañú Otomí, de la maestra donaciana Martín Contreras, y el Diccionario Ñañú Otomí, que fue editado por el Instituto Lingüístico de Verano en el Valle del Mezquital. Están estos materiales y para financiaciones de el maestro Isidro Alavés se ha interesado en hacer traducción de varios libros clásicos. Aquí tenemos el del El Principito, pero también ha traducido al del Llano en Llamas de Juan Rulfo, ha traducido también al de Octavio Paz, un libro de Octavio Paz, y se ha dedicado a la traducción de libros, pues pudiéramos decir clásicos de la literatura mexicana. Entonces han incursionado también en esta parte, los hablando de algo. Finalmente, pues esto sería como el panorama general de la literatura a partir de sus portadas y de sus libros que se han editado. Faltan muchísimos. Sí, creo que ya hay un doble de lo que les presenté. Hay un doble de material editado y publicado. Pero bueno, pues es a grandes, un panorama general sobre la literatura en el estado de Hidalgo. Daré algunas conclusiones para finalizar. La primera es número única, o resguardar la memoria colectiva a través de las manifestaciones de arte rupestre, los diseños en los bordados, la pintura mural y los códices, y que en ellos se resguardan sentimientos, pensamientos y visiones del mundo y de la vida. Es decir, cuando uno piensa en literatura, desde el punto de vista occidental, uno piensa en el cuento, en la novela,
en el ensayo y hasta ahí nada más. Vista de las culturas indígenas, la literatura siempre ha estado. La literatura ha estado, como decíamos, en el arte rupestre. Ustedes vayan a algún lugar donde haya arte rupestre y ustedes verán muchas imágenes. Muchas imágenes, pueden ser venados, pueden ser soles, pueden ser lunas, y uno pensaría como, bueno, un poquito faltaría la visión para la interpretación, pero bueno, narradas a partir de imágenes. En los bordados, precisamente, en los bordados vemos grecas, vemos distintos tipos de símbolos y tienen todos un significado. La pintura mural, decíamos también en iglesias y conventos, por ejemplo en el Dixmiquilpan, pues ahí no solamente son imágenes, no solamente son dibujos, sino que está narrando una historia. En los códices, pues ni se diga. Entonces, lo que estamos planteando aquí es de que es unidad hasta nuestros días de la cuestión de registrar, de memorar, pues la historia, la cultura de nuestros pueblos. Dos, que a la llegada de las órdenes religiosas franciscanos, dominicos y agustinos al continente, además de evangelizar, pretendieron castellanizar en detrimento de las lenguas indígenas, provocando la pérdida de más de 100 lenguas, y con el nuevo alfabeto escribieron sermonarios, diccionarios y vocabularios en lengua castellana, mexicana y otomí, como en el caso de, del material. Pues sí, efectivamente decíamos en alguna ocasión que cuando llegan los españoles, había alrededor de 170 lenguas aquí en Mesoamérica. Actualmente pues tenemos 68 lenguas en México y con 364 variantes lingüísticas. Entonces, más de la mitad de nuestras lenguas se perdió, pero precisamente por la cuestión de la castellanización, precisamente homogenizar esta lengua para todas las culturas, ¿no? Y se perdieron muchas de ellas, y entonces pues ellos pretendieron la enseñanza del alfabeto, pero precisamente como lo veíamos con el Instituto Lingüístico de Verano, pues también para escribir sus sermonarios, sus diccionarios y vocabularios para entender al otro, para entender a nuestros pueblos y a nuestras culturas. 2. 3. Para los años 40, pueblos y cultura náhuatl, otomí y tepehua provenían de investigadores externos a las regiones indígenas, extranjeros y nacionales. Veíamos de las gringas y veíamos también de grandes lingüistas que venían de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues vinieron a estudiar, vinieron a investigar, vinieron a escribir y nos dejaron memoria, ¿no? Pero bueno, era primero por sujetas de estudio, música, lengua, artesanías, tradiciones, festividades. La literatura fue de cómo miraban a las culturas indígenas desde fuera. Y en esos materiales, pues ahí está como el de Benítez, como Alfonso Caso, Isidro Fabila, todos ellos escribieron sobre los otomíes, Stanford y Mendoza, todos ellos, pero desde su visión, en este caso otomí o náhuatl, y cómo la veía, ¿no? 4. Desde los años 30 a los 70 del siglo XX, los vocabularios, diccionarios en lenguas indígenas, náhuatl, otomí y tepehua, fueron hechos por lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano, que tenían la finalidad de traducir el Nuevo Testamento e implantar sectas religiosas como el protestantismo, testigos de Jehová, adventistas, evangelistas, que desarraigaban de tradiciones, costumbres, rituales y festividades a los pueblos indígenas. Ese era principalmente el objetivo. Si ustedes van a Huehuetla, pues hay más de 3 templos ya también. Si ustedes
van a hace 3, 4 años sonó un encuentro entre evangelistas y cristianos y en fin, ha traído algunas consecuencias esto, pero principalmente ese era el objetivo. 5. Que a partir de los años 70 del siglo XX, quienes han asumido la investigación documental, escritura de la lengua indígena, la recuperación de la tradición oral, la gastronomía, textiles, rituales de las lenguas indígenas. Sí ha habido una evolución, ahora ya sí, siguen viniendo gente extranjera y gente a nivel nacional interesados en estudiar y en investigar a los pueblos indígenas. Sin embargo, últimamente ha habido interés por parte de los propios hablantes, por parte de los pobladores de las distintas lenguas y de las distintas regiones para hacer sus propias interpretaciones desde la visión, desde la cultura indígena, desde los indígenas. 6. Que la manera de escribir de los pueblos indígenas siguen lógicas distintas a la concepción occidental, precisamente porque la escritura de nuestro pensamiento, la concepción del mundo y la estructura de nuestras lenguas es distinta del Popol Vuh, del Chilam Balam, de Canec, del Faisán y del Venado o los cantos de Netzahualcoyotl. Es una propuesta, estos textos son clásicos también dentro de las culturas de nuestros pueblos y les comentaba en cuestiones de la estructura gramatical o la estructura de las lenguas indígenas. Por ejemplo, en el caso de los otomíes, en el caso de los ñañús del Valle del Mezquital, pues solamente se tiene ra, do, la piedra, y no hay para distinguir entre femenino y masculino. Por eso en ocasiones, cuando pues están aprendiendo el español los que hablan las lenguas, piedra. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Pero por qué dices así si se debe decir la piedra? Es precisamente porque no hay ese artículo para distinguir entre femenino y masculino. Entonces es otra concepción. En el caso para pronunciar Asha, Hua, eh, es como la estructura que tiene el inglés, ahora sí de atrás para adelante. Entonces, es totalmente distinto y por lo tanto la concepción que se tiene de la literatura, pues estamos muy avesados como a pensar en los cuentos de que era así una vez, ¿no? Y el término de feliz. En el caso de la literatura indígena no lo es así. Es una literatura totalmente distinta donde podemos no, donde cuando empiezo a relatar a lo mejor no tiene ese principio que era así una vez, sino simplemente agarramos y empezamos a hablar y a describir a lo mejor la naturaleza. Y concluimos no necesariamente con que finalmente los reyes fueron felices, ¿no? Sino aquí es otra cosa distinta. Y ya casi estamos terminando. 7, que el uso de las grafías del alfabeto castellano traído por los españoles en la conquista representa una limitante para representar los sonidos guturales y nasales que poseen nuestras lenguas. Por lo tanto, hay que crearlos y representarlos como mejor convenga a nuestras lenguas, pues el querer uniformar y unificar un solo criterio ha provocado la desunión precisamente de los hablantes. Y entonces en los años 70, 80, pues habían las academias de la cultura ñañú, la academia de la cultura tepehua, la academia de la cultura náhuatl. Y entonces, pues los maestros se fincaban en la idea de que no, todo documento, toda escritura debería de pasar por su filtro, ¿no? Que no pasara por sus manos, entonces estaba mal. Entonces, yo como que me voy más con la cuestión de la libertad, en el caso, no tanto restringirnos al alfabeto español. Sí, vamos a escribir con él porque, bueno, de alguna manera nos alfabetizaron y nos educaron con él, pero bueno, hay necesidad de crear otras grafías
para escribir ciertos términos y ciertos conceptos. Y finalmente, que la escritura de cuento y la poesía, cuando se debería incursionar en otros géneros como son el estudio de los topónimos de nuestros pueblos. Por ejemplo, Ixmiquilpan, que es en náhuatl, Actopan, Atocpan, Poshindeje, que es onotomí. Entonces, habría que hacer estudio y la transición de cuándo, por ejemplo, Actopan, pues antes de ser Actopan se llamaba Mañutzi, y en qué momento obtuvo esta denominación de Actopan en lengua náhuatl, o Ixmiquilpan, o Huichapan, o Tula, o Mixquiahuala. Entonces, hay que hacer estos estudios de topónimos, estudios científicos en cuestiones de astronomía también, herbolaria y medicina tradicional, campos en los que nuestra cultura fueron y son verdaderamente sabios. Finalmente, muchas de las publicaciones que existen en lenguas indígenas, por lo que hace falta un mayor apoyo por parte de instituciones estatales, municipales y federales para la impresión, edición de libros, folletos, revistas y periódicos para fomentar la escritura, el uso y difusión de las lenguas indígenas en la entidad. Hamadí, Alailaitsius, Tlaxocamati. Gracias a Muchísimas todos gracias, ustedes. maestro Alberto. La verdad es que nos ha ilustrado, ha dado una que a veces pasamos por alto y que en el día a día pues no recordamos que existe toda esta diversidad lingüística y este patrimonio indígena. Y la verdad es que estamos muy agradecidos que existan personas como usted, porque como ya bien lo dijo en esta última conclusión, hace más falta apoyo de gobierno, pero sin embargo existen todavía personas como usted que defienden ese patrimonio y sobre todo son promotores, excelentes promotores. Tenemos algunos comentarios muy buenos. eh, se los leo a continuación. Am, Silvia Rodríguez, excelentes materiales. Gracias por compartir esta riqueza. Impresionante el gran conocimiento del maestro Avilés, comenta David Silva. Nos ha deleitado con anécdotas de cada libro. El bagaje cultural de cada región es extraordinario, comenta Rosalía Cuevas. Qué hermosa riqueza cultural y literaria, comenta Angélica Valencia. Y bueno, tenemos también algunas preguntas. Pregunta Nubia, Lisbeth, ¿dónde se pueden comprar estos libros? Y me interesa el de las plantas medicinales. Muy interesante conferencia. Sí, si gusta, vamos comentando. En el caso de las plantas medicinales, se puede encontrar todavía en la universidad, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Hidalgo, o directamente ahí con el maestro Villavicencio. Él recuerdo que lo visité y tenía todavía algunos ejemplares él. En el caso de los otros libros agotados, les decía, son folletitos, ediciones de autor. En ocasiones los tienen ahí en su casa, pues como arrinconados, porque bueno, no los pueden difundir. Yo les comentaba que últimamente por parte de la Secretaría, voy a mencionarlo, aun cuando ahorita en estos tiempos de veda, hemos impulsado, y esto pues agradeciendo también a algunas de las autoridades, hemos impulsado la edición y publicación de materiales escritos en lengua. Les mencionaba sobre la colección Cuextecatl. Son algunos de los materiales escritos tanto en lengua y que recuperamos. Nos interesa precisamente recuperar no tanto los cuentos de diablos y de brujas, sino más bien nos interesan los cuentos que tienen más identidad, tienen más arraigo y tiene que es una literatura que nos habla del Señor del Monte, y aunado a ello de cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar la tierra, cómo cuidar el agua, la ritualidad del agradecimiento
tenemos que hacer a cada uno de estos elementos. O también sí hay cuentos muy interesantes, por ejemplo, ahorita recuerdo uno de la Huasteca que nos habla del Señor de los Truenos, de este Señor de los Truenos que eh, era un señor que estaba es que no llovía, entonces este Señor de los Truenos, pues entonces fue a las nubes y a ver qué había pasado con las nubes, por qué no caían a la tierra, al monte. Y entonces habló con ellas y ya llegaron a un común acuerdo, ¿no? Como así es en las culturas indígenas, pues de que vinieran y que dieran de beber a las plantas y a los animales y a las personas. Entonces el señor Trueno, pues era como mm, Cangandó de la cultura otomí, de que es intermediario para traer la lluvia, ¿no? Entonces, es ese tipo de literatura que nosotros podemos encontrar. Les mencionaba que también está la colección Badi, también son a precios muy, muy, muy económicos. Ustedes pueden llegar al Teatro Bartolomé, sí está cerrado, pero es Hidalgo, y tocan y que les comentan que ustedes van por algunos libros y ahí está el contador Abel muy siempre muy dispuesto para mostrarle los Perfecto. libros. Pueden conseguirlos ahí. Referentes a cómo conseguir ese tipo de materiales. Pero bueno, voy con otra pregunta que comenta Rosalina Cuevas. Ella dice, ¿actualmente los pueblos hablan sus lenguas indígenas? Actualmente sí, sí la hablan. Estábamos mencionando en un principio que estamos hablando de 245,000 hablantes, que esto nos lo reporta pues el INEGI precisamente, de hablantes de náhuatl. Estamos hablando de 125 ubicados en el Valle del Mezquital y en la Sierra Oriental. Estamos hablando de 1818 tepehuas que hablan estas lenguas. Sí lo hablan. Lo hablan. Efectivamente, habría que mencionar que últimamente las lenguas se están perdiendo. Sí. Y se están perdiendo por varias razones y por varias razones. Una, pudiéramos mencionar así como una lista de muchas de ellas, pero alguna de las razones es precisamente, y aun cuando uno no lo crea, pero ha sido la escuela la que ha incidido mucho en la pérdida de la lengua. Estamos hablando de la Dirección General de Educación Indígena desde los años 70 o anteriormente, de que se pensó en este programa para las comunidades indígenas, pero al final de cuentas la pretensión y el objetivo de la educación indígena fue precisamente que los niños y las niñas y los jóvenes aprendieran el castellano, aprendieran el español y siempre pues en detrimento de la lengua nativa original. Pues yo recuerdo cuando fui a la escuela primaria, pues no, hablar la lengua dentro del aula pues era prohibido, no hablarla, ¿no? Porque aquí se viene a civilizar, se viene a educar, se viene a cultivar y cómo hablar la lengua dentro del aula, ¿no? Entonces, sí, ir a una oficina, si tú no hablabas el español, pues entonces no te podían atender. Si tú ibas a una tienda, pues si no sabías pedir las cosas por su nombre. Han sido muchas razones por las cuales las lenguas se están perdiendo. Sin embargo, sí ha habido propuestas, estrategias para de alguna manera recuperar o fortalecer nuestras lenguas indígenas. Muchísimas gracias por su respuesta. De hecho, pues tengo otras dos preguntas que hace David Silva Gutiérrez, que están un poquito relacionadas con esto de cómo podemos rescatar las lenguas indígenas. Y él hace dos preguntas muy interesantes. Dice, ¿cómo podemos interesar a nuestros estudiantes jóvenes que viven en una ciudad y que pocas veces voltean a ver a la comunidad indígena? También pregunta, aquí en Pachuca, ¿a dónde podemos acudir para aprender algunas lenguas indígenas? Sí, vamos con la primera. Yo recuerdo, bueno,
ya pasó de esto hace mucho tiempo, cuando estuve en la UNAM estudiando primero sociología y después antropología. Recuerdo allá en los años 80, 90, ya llovió ahora sí. Tenía yo muchos maestros que esos maestros lo que les interesaba sí era dar la clase dentro del aula, pero les interesaba mucho salir a las comunidades. Y entonces nos llevaron a Tlaxcala, nos llevaron al pueblo de Emiliano Zapata, nos llevaron a la Huasteca cuando en aquel tiempo pues estaba el movimiento de los campesinos por allá en Atlapesco, en Huautla, ¿no? Y entonces era ir y vivir con la gente de la comunidad. Recuerdo ahorita una anécdota que se me viene, pues uno como íbamos con las compañeras, ¿no? Y uno siempre siendo solidario, ¿no? Que te ayudo a cargar la cubeta para ir a traer el agua al pozo o al arroyo, ¿no? Y entonces ahí íbamos, pero la cuestión de los valores de las comunidades son distintos. Y entonces, pues ahí la tarea de la mujer es que vaya al pozo, lleve su cántaro, lleve su cubeta o su bote y que traiga ella el agua porque ella pues hace las funciones de la comunidad, de la casa, ¿no? Y entonces el hombre pues sale desde temprano, se le da de comer y va al monte, ¿no? Con su machete y su coa. Y entonces allá están trabajando. Pero bueno, nosotros pues con esa idea de ir a apoyar a traer el agua, pues resulta que nos fuimos precisamente cuando hice mi práctica de campo, nos fuimos y estaba el manantial donde había un lugar donde se bañaban las mujeres y otro donde se bañaban los hombres. Y entonces pues era como vedado. A donde van las mujeres, solamente las mujeres. Y donde van los hombres, solamente los hombres, ¿no? Y entonces resulta que preguntamos y nos dicen que hay que ir al pozo a traer el agua ahora sí. Y entonces ahí vamos con nuestra cubeta cuando llegamos y pues no sabíamos que había dos pozos, ¿no? Sino solamente uno. Y cuando vamos entrando, pues nos vamos encontrando con todas las mujeres ahí, lavando ahí en una piedra, pues totalmente desnudas, ¿no? Y de pronto que entramos ahí, pues no, hombre, que pues ya nos acusan, ¿no? Ahí con comiendo con nuestra cubeta, ayudándole a la compañera, pues esas cosas como que no iban de acuerdo con los valores y con la cultura de la comunidad y entonces pues no nos tuvieron que citar ahí al paredón en la comunidad, ¿no? Y casi enjuiciarnos de por qué habíamos cometido eso. Precisamente estábamos rompiendo con algunas Ok. reglas. A lo que voy es de que ojalá los maestros que ahora me están escuchando o los alumnos vayan infinitamente o todas las veces que ustedes puedan a las comunidades y platiquen con los ancianos. Últimamente los ancianos, Son, enciclopedias, conocedores, sabedores, tienen la experiencia, conocen sobre el cielo, conocen sobre el agua, conocen sobre las plantas, conocen sobre las plagas, conocen todo. sí. Y entonces últimamente lo estamos relegando en las esquinas y cuando se mueren se van con todo ese conocimiento y todo ese saber. Entonces hay una ruptura intergeneracional, es decir, los jóvenes ya no saben y ya no están interesados de la tierra ahora es sucia. Le decimos a nuestros hijos, no te sientes, no te revuelques porque te estás ensuciando. Y entonces le estamos dando un mensaje de que la tierra es sucia, cuando la tierra es nuestra madre, para la tierra es nuestra madre y la tierra es la que nos da de comer y la tierra es la que al final de cuentas nos va a recibir en su seno cuando ya no estemos aquí. Entonces, sí, la invitación es para los alumnos, la invitación es para los maestros, que vayan a las comunidades, que platiquen con la gente, que vean, que hagan sus observaciones, que hagan sus registros, que saquen fotografías, que estén en las comunidades. Creo que las comunidades tienen mucho que enseñarnos todavía. La escuela no. Y hay que tener conocimiento de las teorías, y hay que tener conocimiento de los planteamientos de otros autores, inclusive de extranjeros, de Carlos Marx, de Federico Engels, de Hegel, de Kant, de todos ellos. Hay que tener conocimientos, pero hay que tener conocimientos de nuestra realidad también. Si no sucede como cuando yo salí de la universidad,
decía yo tengo mucho conocimiento, yo tengo mucha teoría de Parsons, de Marx, y tengo todo el conocimiento y la teoría, pero cuando uno se enfrenta a la realidad es distinta. Entonces ya uno no sabe cómo utilizar todo ese conocimiento, toda esa teoría, porque hay un divorcio precisamente si estamos hablando de que todos esos autores son de países desarrollados, industrializados, llámese Francia, llámese Alemania, llámese España, pues son países totalmente distintos a los nuestros y sus planteamientos de sus autores responden a sus problemáticas y hacemos esos planteamientos y esas teorías, aplicarlas a nuestros países desarrollados o subdesarrollados o del tercer mundo, entonces chocan. Entonces lo que sí es que tengamos conocimiento de las teorías para no volver a repetir o no tropezarnos, pero sí vayamos bastantes veces, las veces que sean necesarias. Tenemos una gran riqueza patrimonial en patrimonio material, inmaterial y natural en nuestro territorio, en el estado de Hidalgo, por todo donde vaya, digo, más bien les va a salir conocimiento y van a quedar sorprendidos. Últimamente estamos haciendo trabajo para la creación de rutas culturales y estuvimos en el municipio de Mezquititlán. Ahí nada más cuando uno va a Huejutla, pues se para comer el tamal de Sí, sí, chala, sí. pero recorriendo sus comunidades tienen capillas del siglo XVI y tienen pintura mural, tienen pintura rupestre, tienen zonas arqueológicas gigantes, pues la tradición gastronómica, ¿no? Tienen su papel Sí, sí, sí. picado, tienen sus danzas, tienen la elaboración de la cal, de cómo extraen de una mina y se meten ahí a rascar y a sacar piedras y tienen su horno y meten las piedras y las queman y saben a qué temperatura deben de quemarlas y saben cuándo tienen que sacarlas y saben cómo encostalarlas para que cuando les caiga el viento, les caiga la lluvia, no se deshagan. Entonces, hay que recuperar todos esos saberes y nuestro futuro. Y entonces, bueno, Muy. la última nada más, me decía, ya se me olvidó de Sí. tanto. ¿Dónde se puede aprender, dónde se pueden Mandé. aprender lenguas indígenas? Hay dos Ajá. preguntas relacionadas con esto. Sí, sí, últimamente por la cuestión de la pandemia, sí, por parte de la Secretaría se estaba impartiendo un taller de náhuatl y otro de otomí o de ñañú. Sin embargo, por la cuestión de la pandemia, que ahora todo es virtual o también estamos como en espera, pues no se están impartiendo. Pero, por ejemplo, yo quiero recomendarles una escuela que está en Cerritos, Mm. Ixmiquilpan, que es un amigo, un compañero, Jacinto Cruz, también un impulsor hablante de la lengua, y él pues tiene su escuelita, ya hizo una escuelita de no solamente aprender la lengua por la lengua, sino aprender la lengua en relación con la cultura y con la historia. Entonces, ahí está. Seguramente en la pedagógica, seguramente va a haber. Yo en la medida de que podamos abrir aquí esos talleres, pues yo me estaré comunicando para hacerles saber y ojalá Muchísimas pues gracias, sean vamos a muchos estar bien atentos a interesados. esa invitación. Estamos un poquito pasaditos de tiempo, entonces ya nada más voy a leer unos comentarios. Dice Maribel Trejo, muchas gracias, antropólogo, por la exposición. Y también pide permiso, dice, ¿puedo obtener el audio de esta sesión? ¿Autoriza, maestro? Claro que sí. Ok. No, Maribel, pues también es una promotora allá de Radio Sí. Cardonal y que está al tanto de todas las actividades también. Y pues hay que difundir lo que es una manera también para que la gente conozca de, pues, los autores, conozca pues las posiciones y conozca también las ideas y las Sí, sí, opiniones. sí. De igual forma también comenta Anaí Ramírez Alfaro. Ella comenta, en el Centro de Idiomas de la Ciudad de México ofrecemos clases nos cuesta mucho confirmar cursos. Y pues bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Hace falta mucha promoción y más que nada interés por parte de las nuevas generaciones. Pues nos despedimos, maestro. La verdad es que estamos muy agradecidos
por su asistencia y también por la asistencia de los asistentes que se unieron a la sesión, bastante puntuales. Los invitamos, por favor, a que se continúen acompañándonos en este marco del Día Mundial del Libro. Y pues le recordamos que a la 1 de la tarde tendremos la presentación de la obra literaria La Malencia de Hipólito y en español. Y a las 4 de la tarde también tenemos una presentación editorial que se llama Oralitura Valencia. Los esperamos. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias por su asistencia. Nos vemos. Gracias y un gusto. Muchísimas gracias. Ya está, vale. Pues muchas gracias, maestro. Ya nos quedamos, bueno, todavía tenemos aquí. Aquí estoy. Sobra. Excelente, maestro. Excelente. Nos falta tiempo para Aquí poder hizo comenzar repaso, estos Eric, temas. ¿quién está? Nada más quería felicitar al maestro Avilés por la conferencia. Y a todo el... Muchas gracias. Aquí el de David, estamos Gracias. los dos aquí interesadísimos. Bravo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bonito día. Gracias. Maestro, muchas gracias. De verdad que todavía esto me pone a pensar que da para muchas otras charlas. Impresionante, sí. Sí, le agradecemos, hubo bastante asistencia, le quiero comentar por parte de